Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Por favor, esperaremos un ratito que se termine de conectar tus compañeros. Mauricio, un par de minutos más y arrancamos, aunque tú seas el único, por favor, para ya no perder más tiempo. Pero un par de minutitos más, por favor.
Bueno, vamos a arrancar con el avance. Si más compañeros de curso van a ir ingresando, pues poco a poco, ya no podemos esperar más. La anterior clase, o hasta la anterior clase, lo que estuvimos haciendo es pues avanzar lo que es el contexto, yo lo denomino así, de la argumentación jurídica. Eh, yo les he aclarado de que pues lo que hemos ido avanzando en realidad, bueno, gran parte de lo que les he mostrado, no todo, pero sí gran parte de lo que hemos visto a los primeros días de clase, pues pertenece a una unidad temática o hasta dos unidades temáticas posteriores. Pero sí me ha parecido bastante importante que puedan analizarse el contexto de cómo es que se ubica la argumentación jurídica dentro de o la argumentación dentro de la ciencia del derecho, partiendo de lo que es un Estado, perdón, un Estado legislado de derecho y lo que es la argumentación en un Estado constitucional de derecho, entendiendo que a pesar de los errores, a pesar de, bueno, de que no se aplica como quisiéramos en nuestra realidad, pero lo cierto es que estamos superando ese Estado legislado. En teoría ya lo hemos superado, en teoría somos un Estado constitucional. Sin embargo, todavía estamos en construcción y precisamente el entender la argumentación jurídica como parte de la ciencia del derecho pues nos ayuda a superar ese estado legislado que no es malo, pero que no necesariamente nos trae estas características de la aplicación del derecho dentro de nuestro legislado, no necesariamente nos trae las soluciones a los conflictos jurídicos que a diario se presentan y que es importante saberlo como gente de derecho que nos estamos formando. Ahora sí, ya un poco aterrizando en algunos conceptos, ahora sí están ingresando. Ahora sí, aterrizando en algunos conceptos ya más concretos, vamos a avanzar sobre lo que es el derecho como argumentación. Para eso necesitamos partir, bueno, esos son los puntos que vamos a ver. Primero vamos a ver qué es derecho, la definición de argumentación, cuál es la finalidad de la argumentación, la importancia de la argumentación, el ámbito de la aplicación de la argumentación, propiamente qué es el derecho como argumentación y qué es decidir, argumentar, explicar y justificar. En primer lugar, ¿qué es derecho? Nosotros hemos enseñado un concepto de derecho, ¿no? Que yo, bueno, también lo he aprendido, que no es malo, pero me parece un poco desactualizado, ya que nos han dicho que el derecho es el conjunto de ciencias, de normas jurídicas que emanan de una autoridad competente, etcétera, para regular la vida de las personas. Pero de ahí me surge la pregunta, ¿y qué es ley? La ley también es un conjunto de normas jurídicas que emanan de autoridad competente para regular la vida de las personas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el derecho y ley? Si ambas son un conjunto de normas jurídicas, que es así como se nos ha enseñado. Y es que ese concepto corresponde a un contexto de un Estado legislado. Y les decía en las anteriores clases, por eso es que me pareció muy importante avanzar, empezar el avance de nuestras primeras unidades, eh, teniendo en cuenta pues todo el contexto que implica la argumentación. Hoy en día no podemos entender al derecho únicamente como un conjunto de normas jurídicas. No es la ley la única fuente del derecho y hemos hablado de la pluralidad de fuentes del derecho a partir de entender a una constitución normativa y no meramente declarativa, el reconocimiento de diferentes sistemas jurídicos, la existencia de estándares mínimos internacionales, que hoy en día solamente aplicar la ley no es administrar justicia, sino que también hay que tener criterios de interpretación, como son los derechos humanos. Entonces, eso amplía nuestra visión del derecho, que ya no podemos entenderlo únicamente como un conjunto de normas jurídicas. No, porque decir eso es querer entender que el derecho solo es ley y no es ley. También hemos visto que como fuentes del derecho está la jurisprudencia, está no solamente, si queremos enfocar, bueno, jurisprudencia tanto si hablamos en Bolivia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental,
Y si queremos hablar propiamente de ley, teniendo en cuenta que en Bolivia somos un estado descentralizado y con autonomía, si bien un estado unitario, pero somos descentralizado y con autonomías, no podemos hablar solamente de leyes del nivel central. Hablamos de leyes de los diferentes niveles del Estado, leyes departamentales, municipales, la ley creada por las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos. ¿Me van a permitir un minutito? Justo uno de sus compañeros me ha pedido el link y le voy a enviar. Para eso me tengo que salir de la diapositiva. Perdón. Ahora sí. No, entonces, teniendo en cuenta todo ello, es que ya la visión del derecho sobre qué es derecho se tiene que ampliar. A pesar de ello, hay muchos conceptos de derecho. A ver, para empezar hay que entender que el derecho, que no voy a hacer mucho énfasis en esto, sino em, lo que es vinculado a nuestra materia, porque de hecho han pasado todo un semestre que es introducción al derecho para hablar qué es derecho, ¿no? Pero hay que entender que el derecho como, sí, como disciplina jurídica implica grandes retos en tres dimensiones. Eh, Eso también teniendo en cuenta cuáles son los fines del Estado. De una parte, no sé si lo tengo aquí, de una parte, el derecho cuyo contenido normativo lo encontramos en las fuentes de producción y su origen es el Estado en sí. ¿Qué quiere decir? Por una parte tenemos un derecho, vamos a entender el derecho como disciplina jurídica, con un contenido netamente normativo. Y es el que lo encontramos a partir del mismo Estado, partiendo siempre de un contexto de un Estado legislado. Podemos decir que derecho es sí, el conjunto de normas emanadas por una autoridad competente, que en este caso es el órgano legislativo como fuente del derecho. Entonces, hay que entender por una parte el derecho como un contenido normativo y cuyo origen es el Estado mismo, porque lo crea a través del órgano legislativo. Por otra parte, también vamos a entender el derecho como el conjunto de normas destinadas a ser aplicadas por los titulares del poder, que sirve como instrumento de cambio, de regulación social en donde el Estado es el encargado de hacerlo cumplir. Y por otra parte, el derecho es como un instrumento que sirve de fundamento a los jueces para administrar justicia y como elemento además para controlar y dirimir los conflictos que se susciten dentro de un régimen tanto preventivo y represivo dentro de un Estado constitucional de derecho. O sea, entonces son tres dimensiones. De una parte, el derecho tiene un contenido normativo. Por otra parte, el derecho es un conjunto de normas a ser aplicados por los titulares del poder. Y por otra parte, el derecho es un instrumento que sirve de fundamento a los jueces para administrar justicia. En estas tres dimensiones encontramos que entendido el Estado de Derecho como el conjunto de normas de distinto orden que fija dentro de podríamos decir, dentro de un orden social las reglas que constituyen el ordenamiento jurídico para que se puedan realizar los fines del Estado, tal como la realización de derechos y garantías de la persona. Los jueces como autoridades públicas dictan sentencias. Entonces, los actos jurídicos son consecuencias de una actividad jurisdiccional de parte de una autoridad, ¿no? Eh, a ver, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, hablando de las autoridades judiciales que emiten sentencias, para que estas sentencias estén conforme a derecho,
deben estar suficientemente motivadas y la decisión de una autoridad judicial debe ser consecuencia de su motivación o de la carga argumentativa que vaya a mostrar, de tal manera que el instrumento de la argumentación es lo que se encarga de justificar la decisión que tome una autoridad judicial. Por ello, podemos argumentar que la argumentación es un ejercicio que se debate entre la norma como fuente del derecho, o sea, que la ley es la única fuente del derecho entre ello, y también que el derecho es pues el esfuerzo interpretativo de una autoridad judicial o del operador de justicia. Bueno, quería decirles algo más, pero no quiero profundizar mucho. O sea, no es que no quiero, sino que no quiero agobiarlos con mucha teoría. Voy a explicarles, bueno, que para el profesor, por ejemplo, el profesor Manuel Atienza, el derecho es un fenómeno muy complejo que se analiza desde 4 enfoques, donde 3 de ellos tienen relevancia teórica. Un primer enfoque que nos plantea el profesor Manuel Atienza es estructural y da lugar a diversas formas de normativismo y se ejemplifica. Él ejemplifica como un edificio que se reduce a una fotografía, mientras que el derecho se reduce al lenguaje. Un edificio se describe físicamente como es, pero no se construye uno nuevo, como tampoco se describe su entorno. Lo mismo, el derecho se describe como es, pero ni se construye uno nuevo, como tampoco se ocupa de su entorno. También el profesor Manuel Atienza da un enfoque del derecho a partir de la funcionalidad, comparando también con un edificio. Si la funcionalidad del edificio, a partir de la funcionalidad del edificio y del derecho, esto nos determina para qué sirve cada uno de los elementos y partes estructurales del edificio, así como la utilidad individual o social, mientras que el derecho ya no es solo lenguaje o normas, sino es una realidad social y un comportamiento humano. Un tercer enfoque que le da el profesor Manuel Atienza al derecho es que consiste en responder a una pregunta. La persona se sitúa frente al derecho como el crítico que evalúa una obra, de acuerdo a un carácter estético, técnico, económico y en ocasiones como un arquitecto que diseñó un edificio. Entonces, esas perspectivas distinguen entre validez, eficacia, justificación, legitimidad del derecho o considerado como una norma o como un hecho, como un valor. De hecho, esto lo encontramos en el ensayo del profesor Manuel Atienza que titula Derecho y Argumentación. Pero les decía que nos presenta 4 enfoques este autor. Y el cuarto enfoque constituye una parte de este ensayo del profesor Manuel Atienza, que considera el derecho como un intento, una técnica para la solución de determinados problemas prácticos. Él concibe el derecho como una visión instrumental, pragmática, dinámica del derecho que propone, utiliza y da sentido a todas esas 3 anteriores perspectivas teóricas del derecho. El derecho, y a esto ya lo ven en pantallas, podría decir, entendiendo al profesor Manuel Atienza, no puede entenderse solamente como un conjunto exclusivo de normas. El derecho, teniendo en cuenta todo lo que, si se dan cuenta, todo lo que hemos visto en nuestro actual contexto, como es un Estado constitucional en el que la técnica de la subsunción no nos sirve, o del silogismo jurídico, no nos sirve para resolver problemas, al menos no todos. Entonces el derecho no podría entenderse solamente como un conjunto de normas, sino también es argumentación y es procedimientos. El derecho que está centrado en la argumentación es un derecho vivo, es un derecho dinámico, que entiende que lo jurídico está conformado no solamente por un conjunto de normas jurídicas, sino
por elementos culturales, sociales, contextuales, es decir, de nuestro contexto, en donde una autoridad judicial o como lo denomina el operador jurídico debe abrevar para encontrar las soluciones a los casos. Debe ser una autoridad o una administración un administrador de justicia más creativo, más dinámico. Bueno, ya para finalizar por este punto, por concepciones filosóficas del derecho, se entiende un conjunto de respuestas con cierto grado de articulación o una serie de cuestiones básicas en relación con el derecho. En términos históricos, el derecho ha girado en torno a 3 criterios de valoración que definen los diferentes sentidos de la concepción del derecho. Primero, un primer criterio de valoración sobre el derecho, si es justo o injusto. Segundo, si es válido o es inválido. Tercero, si es eficaz o es ineficaz. Son criterios que han dado lugar a las concepciones del derecho, conocidas como escuelas, entre las que están las ius naturalistas, las ius positivistas, las sociológicas, las realistas. Entonces, es un poquito enfocando desde una perspectiva filosófica. Con ese antecedente de explicar qué es el derecho, se darán cuenta que no podemos decir que el derecho únicamente es el conjunto de normas jurídicas, y menos si queremos hablar sobre argumentación. Es más profundo ese contexto o ese concepto, más aún si estamos pues hablando de que estamos en un estado constitucional de derecho y que la argumentación es un instrumento de un jurista. Y precisamente sobre ello, ¿qué vamos a entender? ¿Qué será de argumentación? ¿Cuál es la definición que podemos dar? La argumentación es una operación que se apoya sobre un enunciado asegurado. Es dar razonamientos que sirvan para demostrar una proposición. Eso es argumentación. Implica deducir, inferir consecuencias o razones en apoyo de una cosa. Además, se puede entender que es un diálogo el argumento. Es un diálogo en el que un sujeto, a quien se le puede denominar enunciador, presenta una serie de argumentos con los que pretende modificar la conducta de otro sujeto, a quien se le puede denominar enunciatario, de forma que este último acepte la tesis propuesta por el primero, es decir, acepte todo lo que está hablando el enunciador. Argumentar es dirigir a un interlocutor un argumento, una buena razón para hacerle admitir una conclusión, incitarlo a adoptar los comportamientos adecuados, podríamos decir. También muchos lo entienden como un acto del lenguaje complejo, a partir de un diálogo en el que se pretende captar o modificar la conducta de otro sujeto. Por ejemplo, que cuando estemos exponiendo que una autoridad judicial acepte lo que nosotros estamos hablando. Si de pronto tenía ya un criterio sobre el caso que estamos planteando a través de una argumentación, modificar aquel criterio de esa autoridad judicial. Por otra parte, argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o, en su caso también puede ser, en contra de una determinada tesis que se trata de sostener y refutar. Es muy compleja esta actividad de la argumentación y consiste en un número muy elevado de argumentos conectados entre sí y de variadas formas. ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? La argumentación tiene como finalidad conseguir que una tesis que está siendo propuesta sea admitida por el interlocutor. La argumentación está orientada específicamente a persuadir a los demás sobre lo que dice el argumentante. También, si fuera el caso, lograr que los persuadidos obren conforme a sus designios de esta persona que está argumentando. También se dice que la eficiencia de la argumentación consiste en imprimir en la tesis esgrimida una vitalidad, tal fuerza y las razones convincentes.
tales que conduzca a los interlocutores destinarios de la argumentación hacia una acción u omisión que se busca. En nuestro caso, ¿cuál va a ser nuestra búsqueda? Que una autoridad judicial dicte el fallo tomando en cuenta los argumentos que estamos exponiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la argumentación? La argumentación resulta bastante importante. Ya les he ido explicando cuál es nuestro contexto, ya que no estamos viviendo en un estado legislado en el que una autoridad judicial únicamente se limita a aplicar la ley, sino a interpretarla. Y por ello es que la argumentación resulta importante, ya que, bueno, ¿por qué les decía que ya no es suficiente con aplicar la técnica del silogismo jurídico? Una de las principales razones que les decía clases anteriores era porque pues no todos los casos son fáciles. No todos los casos, no siempre un enunciado normativo va a resolver algún conflicto jurídico. Hay casos que son muy complejos. O por otro lado, puede ser de que ya encontramos, por ejemplo, un tipo penal que se adecue, si lo enfoco en el campo del derecho penal, un tipo penal que se adecue a nuestra situación, a nuestro conflicto, pero que de repente no tenemos las pruebas necesarias para demostrar aquellos elementos fácticos que han ocurrido. ¿No? Entonces, ahí la principal arma del abogado, por ejemplo, va a ser también su capacidad argumentativa al demostrar su propuesta, su proposición a partir de su postura ante la autoridad judicial. Entonces, la argumentación es importante porque por una parte permite suplir la falta de prueba respecto a la veracidad o en su caso la falsedad de una tesis objeto de la argumentación. Por ejemplo, que se quiera demostrar, no sé, en un proceso civil, por ejemplo, la nulidad de un documento, de repente nosotros no tenemos la prueba necesaria para demostrar nuestra pretensión como abogados adversos, pero a partir de una buena argumentación podemos ir desvirtuando la prueba del contrario. Entonces, puede suplir la falta de prueba. Por otra parte, bueno, no lo puse acá, pero nos sirve también para suplir vacíos normativos, para poder entender cuál es la visión teleológica o cuál es la finalidad de una norma cuando esta no es clara. Es parte también de la argumentación, parte de la sociedad, de la necesidad social de comunicación al servicio de la actividad cognitiva y práctica. ¿Por qué se dice eso? Porque constituye objeto de la argumentación, ya sea una tesis, un hecho, un acto, un fenómeno que sea susceptible de generar puntos de vista a favor y en contra, pro y en contra. Es importante señalar también un límite entre la demostración y la argumentación, analizando semejanzas, diferencias. Bueno, la finalidad en realidad de la argumentación es descubrir la veracidad o validez de una tesis sin importarles quiénes podrán quedar convencidos. ¿Cuál va a ser el ámbito de la aplicación de la argumentación? Es lo cognitivo, el área cognitiva. Se aplica todo aquello, la argumentación se aplica a todo aquello que pueda ser expresado, alcanzando formas del pensamiento, desde lo lingüístico, la oratoria, el arte, la literatura, el derecho. Y si hablamos en el campo jurídico, en la argumentación, ¿dónde la encontramos más? En el área de la jurisprudencia, o llamado también del derecho creado por los jueces. Pero alcanza bueno, la jurisprudencia, como hemos entendido, son los fallos emanados, o bueno, no el conjunto de fallos, pero sí esa parte de aquel
fallo emanado por una alta autoridad de justicia, pero al final la argumentación no solamente va a corresponder a esas altas autoridades, sino a todo operador o administrador de justicia. El derecho como argumentación. En teoría, un teórico del derecho pretende solucionar los problemas jurídicos solamente desde el derecho, desde la ley. Si nos apoyamos en lo que nos dice el profesor Manuel Atienza, él nos habla sobre la dogmática jurídica. Nos dice que la argumentación sirve para proponer soluciones prácticas a los problemas de la producción y la aplicación del derecho. De hecho, él nos habla sobre un término que es la función dogmática y consiste en suministrar argumentos para la toma de decisiones en la producción y en la aplicación de las normas. Nuevamente me apoyo en lo que es una autoridad judicial. Por ejemplo, los jueces deben motivar sus decisiones y justamente vamos a hacer una actividad esta semana sobre qué es motivar, qué es argumentar a partir del estudio de una sentencia constitucional. Pero bueno, un juez debe motivar su decisión, mostrando las razones que permiten justificar su decisión. Debe argumentar, para lo cual resulta útil lo que él denomina la dogmática jurídica, que tiene la importancia de servir para solucionar problemas jurídicos. Finalmente, antes, no finalmente, pero ya casi para concluir. Hablemos sobre decidir, argumentar, explicar y justificar. Decidir es argumentar. Los razonamientos y los argumentos, no son las decisiones, sino las razones que pueden darse en la toma de decisiones. Y en las decisiones hay dos tipos de razones. Una autoridad en su decisión debe explicar, debe dar dos tipos de razones. Primero, una explicativa que da cuenta del por qué se toma una decisión. ¿Cuál fue la causa que ha motivado y qué finalidad perseguía? Y una segunda razón debe ser justificativa, porque está dirigida a lograr que las decisiones resulten aceptables para quienes le están leyendo esa decisión. Entonces, en pocas palabras, como parte de la argumentación de una autoridad judicial, en su decisión debe dar dos tipos de razones. Una explicativa, en la que diga por qué se toma una decisión, y otra justificativa, para que esa decisión sea aceptable, sea tomada por correcta. Bueno, finalmente, y esto lo vamos a ver también en el próximo tema, no lo tengo aquí ahorita, hay elementos de una argumentación. La argumentación es una actividad y el argumento es el resultado de esa actividad y tiene los siguientes elementos: un lenguaje, una conclusión, varias premisas y la relación entre las premisas. Pero esto lo vamos a avanzar con mayor detalle. Por ahora quisiera hacer una pausa antes de que se corte la aplicación. No sé si tuvieron alguna duda. Yo sé que estoy tocando, estos primeros años temáticas son temas un poquito áridos, pero bueno, les voy a facilitar igual el material correspondiente. No sé si tienen alguna duda aquí. Si es que no, me gustaría por favor hacer una pausa y ya nos damos en unos minutitos. Y por favor, los que han ido ingresando, ahora por favor que hemos hecho una pausa o que vamos a hacer una pausa, no olviden anotar su nombre completo en el chat de la aplicación para que pueda registrar su asistencia.